Muy bien, ahí está. Ahora sí, hermanos. Hoy día, hermanos, hacemos un resumen de la lección de esta semana, ¿no? Hermanos, el tema de esta semana, ahí está el título, hermanos. A ver si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación. Se ve, hermanos, puede leer ese título. ¿Algún hermano, El hermana? espíritu desenmascarado. Muy bien, gracias, hermana. El espíritu desenmascarado. Ahí hay un dibujo justamente, ¿no? Que hay una persona que tiene una máscara de Cristo, ¿no? Pero la persona, pues, no es, digamos así, no es cristiana, pero sí se enmascara, ¿no? Como cristiano. También hay hay otro personaje al inicio, hay un dibujo, no sé si alguien quiere comentar, hermanos, a qué se refiere ese dibujo. Hay tres dibujos, ¿no? Allí, tres dibujos. Y justamente el título, el espíritu el espiritismo desenmascarado, ¿no? A ver, hermanos, aquí este primer dibujo, si miran la pantalla, hermanos, ahí vemos un personaje que está caminando por un túnel. Es lo que permanentemente cuentan personas, ¿no? Que están a punto de morir, ¿no? Y que como que se hubiesen muerto y que se hubiesen recibido una revelación, una visión, caminó por un túnel y muchas otras cosas menciona, que tuvieron encuentros, ¿no? Con personajes y empiezan a contar todo ello, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de ello también, hermanos, porque estamos estudiando esta semana, hemos estudiado el espiritismo desenmascarado. Estamos desenmascarando, pues no todo, ¿no? En qué consiste todas estas cosas, ¿no? Que son engaños, pues prácticamente. El tercer dibujo, hermanos, si alguien puede comentar. Bueno, ahí, si ven la pantalla, a ver, Ahí, ahí vemos. Sí, acérquese a su sí, micro, hermano, hermana. están ahí haciendo una invocación a los muertos, ¿cierto? Y ahí se supone que aparece el ser amado de uno de los que están ahí. Sí, pues pero en realidad no es pues el ser amado, ¿no? Sino es que el enemigo no se disfraza de ese ser amado y aparece pues ahí, ¿no? Y realmente pues eh, todo ello, hermanos, es una abominación, son abominaciones para Dios, ¿no? Eso es algo completamente desagradable para Dios que un cristiano puede estar metiéndose en el campo de Satanás, ¿no? Porque es el terreno de Satanás. Así como hay una iglesia de Dios, la iglesia cristiana, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Que nos acogemos a Dios, también pues ahí el espiritismo es como, ¿no? Una, una iglesia satánica, ¿no? ¿Dónde está pues todo esto lo que estamos estudiando, ¿no? El espiritismo pues vendría a ser, ¿no? Esa agrupación que tiene Satanás y está agrupando a todo el mundo, ¿no? Con esos pensamientos, esas ideas engañosas, ¿no? Muy bien, hermanos, hemos estudiado pues en esta semana, ¿no? Esta lección se va a repasar mañana en la escuela sabática, ¿no? Esta es la lección número 10, ¿no, hermanos? La lección número 10 de este segundo trimestre de este año 2024, hermanos. Pero en nuestro folleto de escuela sabática, hermanos, también hay un breve resumen. Voy a entrar allí, hermanos. Ahí está, hermanos, nuestro breve resumen también que tenemos en el folleto de escuela sabática. Hoy, hermanos, pues es viernes 7 de junio, ¿no? Viernes 7 de junio, día de preparación, ¿no? Para el día sábado. El título ahí vemos para estudiar y meditar, ¿no? En los días viernes tenemos ahí nuestro folleto y entonces aquí, hermanos, hay comentarios, ¿no? Comentarios. Vamos a ver comentarios. Hermanos, vamos a comentarios, no necesariamente, hermanos, pueden ajustarse a la palabra de Dios, ¿no?
pero lo que sí dice la Biblia, eso sí lo podemos aceptar, ¿no? Pero los comentarios pueden ajustarse a la palabra de Dios o no también, pues hermanos. Por eso tenemos que analizar, no siempre en nuestra mente debe estar la palabra de Dios, los principios que hay en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver acá, nos dice en el comentario, hay un libro, dice hermanos, que recientemente se ha escrito por un tal Strobel, dice, ¿no? Ahí está en inglés el nombre, ¿no? Que en castellano dice Argumentos a favor del cielo, así el título de ese libro. Seguro el hermano, o el hermano, sí, pues, el hermano Finley, que ha escrito este folleto de escuela sabática, hermanos, él comenta y dice, ¿no? Que en este libro se basa en la idea de que al fallecer, en este libro, mira lo que escriben, hermanos, que al fallecer, dice, los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente. O sea que hay libros así, hermanos, escritos, de que cuando mueren, todavía ellos dicen que sigue vivo, consciente, ¿no? ¿No? Como es el principio del espiritismo, del satanismo, ¿no? Que el alma no muere. Cuando uno muere, dice que todavía sigue existiendo su alma. Entonces, hay pues libros que personas han escrito así. Y todavía continúa diciendo, hermanos, que utiliza, dice, las experiencias cercanas a la muerte. Sí, este abreviado, ahí están las letras ESM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. O sea, cuentan, pues, ¿no? Personas, o sea, testimonios de personas que están a punto de morir, ¿no? Como que hubiesen muerto y hubiesen vuelto a vivir y cuentan, pues, esas experiencias. Y en base a esas experiencias, hermanos, tratan de probar de que el muerto no ha muerto, sino que hay un alma que sigue vivo, ¿no? Cuando uno muere. Y vamos viendo, ¿no? Lo que comenta acerca de este libro. Como parte de la prueba, dice, hermanos, un ejemplo, ¿ya? Ahí está un ejemplo. Otra chica, dice, ¿no? Que tuvo aquí como dice, encuentro, como dice, cercana con la muerte, ¿no? Esta chica, dice, tuvo ese encuentro. Durante una cirugía de corazón, o sea, le están operando del corazón, hermanos, esta chica. Entonces ella dijo que conoció a su hermano en la otra vida, como que hubiese muerto la chica, y dice que en otra vida conoció a su hermano, ¿no? Lo que le sorprendió porque no tenía hermano, pues dice que ella, pues no tengo hermano, pero me encontré con mi hermano en la otra vida, dice, no, en esa operación, ¿no? Analicen, hermanos, ¿ah? Analicen, ¿no? Esta experiencia que hay, bastante aparece ahí, y hay un libro que cuenta esas experiencias. Cuando más tarde, dice, se recuperó esta chica, hermanos, se lo contó pues a su papá, a su padre, y su papá le revela, ¿no? Por primera vez le dice que en efecto tenía un hermano, pero que había muerto antes que ella naciera, dice, ¿no? Ahí está, en este libro está escrito esa experiencia, hermano. Ahora, ¿qué dicen ustedes, hermanos, de esa experiencia? ¿Cómo resuelven este asunto? Te cuentan, te dicen, mira, yo he tenido esa experiencia. A ver, participen, hermanos. A ver, utilicen la Biblia, defiéndanse, hermanos, ¿no? Porque si ustedes no, si ustedes lo creen esto, lo que está diciendo, hermanos, entonces, pues ya, pues, eh, nos vamos dando cuenta que, bueno, qué decisión uno está tomando, pues. O sea. A ver, hermano, hermana, no sé si han captado la idea de esa experiencia que escribe en ese libro. ¿Tú qué dices, hermano? ¿Tú qué dices, hermana? A ver, participa, hermano, hermana. A ver. Bueno, de hecho, hermanos, acá el asunto es defenderse con un escrito está, con un escrito está. Porque si no tengo un escrito está, es una experiencia de una chica, hermanos, que está contando. Hermano ¿Ya? Justo, Y hay bastantes experiencias de ese tipo, hermanos. De ahí que el enemigo pues va venciendo al mundo, ¿no? Sí, hermana, por favor, a ver, ¿cómo usted eh, sale de, bueno, de hay un esto? versículo en Eclesiastés 9, del 5 al 7, y dice,
porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La memoria es puesta en olvido y se supone que ya no saben nada de nada. Este caso que usted menciona allí, hermano, es más común de lo que uno pensaría. Recuerdo que incluso hace años atrás, estoy hablando de tiempo atrás, había una serie en la televisión donde daban estos testimonios de gente que efectivamente había muerto. O sea, no es que tuvieron un sueño, nada, sino que había, según lo que se decía allí, médicamente habían muerto, clínicamente, y habían ido al cielo, o algunos incluso habían vuelto del infierno. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde llega el engaño del enemigo? Pero aquí la Biblia es clara, nos dice de que el que, el que vive sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe, no tiene nada que ver con las cosas que pasan debajo del sol. Muy bien, hermanos. Ahí está la respuesta. Hermanito, Ahí está. Sí, sí, hermana. y también hay que considerar que el enemigo conoce el pasado, conoce todo lo que ha sucedido, entonces puede utilizar eso también para crear una historia, ¿no? Es hermano. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien, Mm. miren, el enemigo también, Ahora, pues, qué acción es la transfiguración que ha habido cuando el Señor Jesús estaba una noche, ¿no es cierto? Apareció Elías, o sea, Moisés, ¿quién más? ¿Y eso qué cosa es? Eso, también eso lo interpretan, ¿no? O cuando tú quieres interpretar, lo haces aparecer ahí en la Biblia, el espiritismo, ¿no? Pero eso ¿Qué no es cosa es? espiritismo. Perdón, A, hermano Raúl, a ver, sí, ajá. recordemos que Elías fue llevado al cielo, estaba vivo, ¿ya? Y Moisés, si bien es cierto, murió, pero él fue llevado al cielo también, y él en el cielo está vivo, según lo que dice el espíritu de profecía también, pero no es un fantasma. En el caso de Moisés, él resucitó, o sea, resucitó en el cielo, me refiero, porque él fue llevado al cielo. ¿Ah? Vemos en la historia de la Biblia como el diablo pelea por el cuerpo de Satanás, ¿cierto? Pero no es el caso como la gente acá que muere. El caso de la resurrección es totalmente distinta. Y cuando se les aparecen ellos a Cristo y allí están animándolo, porque lo están animando en ese momento, eh, también Cristo brilla la gloria de Dios en él porque, claro, ha recibido el ánimo que viene del cielo. muy bien, hermanos, ahí está. Sí, pues, hermanos. Sí, bueno, en las experiencias que nosotros tenemos, hermanos, en realidad, pues vemos de que Dios, nuestro Dios, también se comunica con sus hijos, los profetas, con nosotros también, hermanos, ¿no? Aunque no lo vemos, sabemos que Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿no es cierto? Pero Él está aquí presente, ¿no? Y estamos estudiando su palabra y Él nos está ayudando a entender. Entonces, vemos que a través de la Biblia, hermanos, que Dios muestra visiones, ¿no? A sus hijos para que puedan escribir. Caso Juan, el discípulo amado, escribió el Apocalipsis porque Dios le mostró las visiones, las cosas que van a acontecer, ¿no? Y, y también a través de sueños, Dios utiliza también los sueños para manifestar sus mensajes a sus hijos, ¿no? Bueno, bueno, pero en este caso, hermanos, pues estamos viendo que el enemigo de Dios también, él también utiliza pues todos estos medios, ¿no? Pero para engañar. Entonces el enemigo también pues se puede meter, como estamos viendo en estas experiencias, ¿no? Que cuentan, sinceramente, lógicamente cuentan, no están mintiendo las personas, cuentan sus experiencias, sinceramente cuentan estas experiencias, pero no vienen pues de Dios,
sino Satanás también está usando, pero para engañar. Sí, hermano Manzanero. Muy interesante su pregunta, hermano Raúl. Es bueno que participemos todos. Hay que estar bien clarito en esto, lo que sucede en la Biblia. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Un día, camino a Naín, había un grupo de personas, venían llorando. El diablo allí liderando ese llanto, había muerto el hijo único de una viuda. Del otro lado venía otro grupo de personas, Dios, Cristo mismo liderando, el príncipe de la vida. Y cuando se encuentran los dos grupos, Cristo los detiene a todos. Ambos se encuentran. Y el Señor Jesús levanta al muchacho, le da la vida, le da la resurrección y le entrega a su madre, a su hijo. Se acabó el llanto, el lloro, se acabó todo. El diablo, así como un perro con los rabos debajo de sus pies, se fue. Eso es Dios. Dios hace que su madre hable con un hijo resucitado, no con un espíritu detrás. Pero hay otro caso en el Antiguo Testamento, cuando Saúl, primer rey de Israel, fue a consultar a la pitonisa y ordena que le llamen al profeta Samuel, que ya había muerto. Y el diablo se disfraza de Samuel. Y la pitonisa dice, veo un hombre con cabellos blancos, con ropa, bueno. Y Saúl, el rey, dijo, es Samuel. Y se postró. Postrarse quiere decir adorarle, rendirle culto, pleitesía. ¿Frente a quién? Al diablo. Eso es espiritismo puro, porque Samuel había muerto, no había resucitado. En el caso cuando Jesús conversa con Moisés, con los tres que ellos habían llevado al cielo vivos. En caso de Moisés resucitado, dice, como bien explicó nuestra hermana Mónica. Entonces ahí está la diferencia, tenemos que tenerlo bien clarito esta parte. No es que nosotros hablamos con los muertos, no. Con los vivos. Dios habla con los vivos. Los muertos, muertos están. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos. Pero, hermanos, tajantemente la respuesta está en una sola palabra, como ya lo mencionó nuestra hermana Mónica, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios dice, ¿no? Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Suficiente esto. Y con eso ya está bien claro. Resuelto el problema, ¿no? De todas las personas que tienen ese encuentro cercano con la muerte, que cuentan todas las cosas que muertos se encontró, pero está contradiciendo la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, el muerto nada sabe, no tiene participación, no piensa, no tiene esa experiencia, entonces contradice completamente. Entonces de ahí vemos ya el ataque de Satanás, pues, ¿no? Así como Adán, o digo, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comieres de este fruto ciertamente morirás. Está bien claro eso, ¿no? Vas a morir, ciertamente. Pero el diablo dice, pues no vas a morir, vas a ser como Dios, vas a tener sabiduría, vas a ver el bien y el mal, entonces le engaña, pues. Pero la palabra de Dios es bien clara y contundente y lo que sufrimos en esta tierra, hay muerte en esta tierra, es simplemente porque se dejó engañar pues a Adán y Eva. Entonces la consecuencia, ¿no? Bueno, pero hay un plan de salvación. Hermanos, ahí está la respuesta. Suficiente con ese texto bíblico, ¿no? Que los muertos sabemos que vamos a morir. O digo, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. No tienen conciencia y ya más, no participan más.
suficiente con eso, con la palabra de Dios. Entonces, todo esto, lo que cuentan esas experiencias, ya es pues satánico, ¿no? Satanás está actuando por allí, ¿no? O bueno, por otra parte, hermanos, en los sueños que tenemos, hermanos, pueden haber pues razones, me gustaría que participen también ustedes, ¿no? Razones de que nuestro cerebro, cuando estamos durmiendo, como empieza a actuar, ¿no? Químicamente, ¿no? Actúa, pues, ¿no? Qué cosas habremos comido y todas cosas, ¿no? Se altera nuestra mente y empiezan a los sueños, pues, hermanos. Puede ser por esto, ¿no? De que comemos demasiado, hasta las pesadillas que uno tiene. Pero también, hermanos, pues el enemigo se mete en estos sueños, ¿no? O generando pesadillas. Bueno, yo una experiencia tuve, ¿no? O sea, antes de entregarme a Dios, ¿no? Satanás se presenta, ¿no? A través, así como un cerro, ¿no? Un cerro es gigante, hermanos, y que me empieza a aplastar, pues, ¿no? Entonces me amenaza, ¿no? Con matarme, ¿no? Y yo pues simplemente digo, mira, me puedes matar, le digo, pero yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, pues esa pesadilla, ¿no? Cuando él quería matarme, pues no, pues él desaparece, pues no. Entonces simplemente escucha la palabra Cristo o no, entonces, hermano Satanás, pues huye, escapa, ¿no? Así como dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no? Bueno, Hermano, hermanos, sí, hermano Waiki, buenos días. buen día, hermano. Quizá un poquito explicar la transfiguración de Jesús, a qué simboliza. Es la venida de Jesús. Jesús en vida les había dicho, ¿no? A sus discípulos de que algunos de ustedes van a ver la gloria del Hijo del Hombre. Entonces, Jacobo, Santiago, Pedro, creo que no, los tres estuvieron presentes en esa experiencia. Entonces, Moisés, como ha muerto, representa a los muertos que van a resucitar cuando venga Jesús. Y Elías, que no ha muerto, sino en vida se fue, representa a los que van a ver la venida de Jesús sin conocer la muerte, ¿no? Y bueno, agregarle también a ello de que a veces confundimos nosotros cuando decimos de que nosotros, si morimos, vamos a resucitar en la venida de Jesús, en lo que dice en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. En ese momento vamos a resucitar, lo cual no es cierto. Ningún adventista va a resucitar en el momento que Jesús viene, sino mucho más antes. Es una resurrección especial. Eso habla, ¿no? De Daniel 12:3, que justamente con Apocalipsis también se complementa, ¿no? Para hacernos entender esa resurrección especial. Todos aquellos que han muerto a partir de 1844 en adelante, somos, ¿no? Los que conocemos el mensaje del tercer ángel, todos ellos vamos a resucitar mucho más antes, conjuntamente con los que han matado a Jesús, esas resurrección especiales, ¿no? Entonces, lo de segunda de Tesalonicenses es de aquellos que van a resucitar antes de 1844, ¿no? Bueno, solamente eso. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios. Como decimos, bueno, nuestros comentarios se pueden ajustar a lo que dice la Biblia o no también, hermanos. Pero sí, en el texto bíblico nosotros podemos creer en lo que dice la Biblia, ¿no? Un texto bíblico. Como ya lo dijo la hermana Mónica, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos? Simplemente, por ejemplo, indicando, ¿no? Que el muerto nada sabe. Entonces, todas esas experiencias, ¿no? Que han tenido las personas cercanas a la muerte, dicen, pues no, muchas cosas cuentan y en base a eso piensan, ¿no? Que el alma sigue viviendo, el muerto no ha muerto, pero es completamente falso. Entonces, todo lo que afirmamos, incluso lo que yo pueda estar afirmando, hermanos, no, mis conclusiones pueden ser también falsas, equivocadas, si es que no está ajustado a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver justamente en esta lección
Todas estas Esto, cosas, por hermanos, eso sí, esta reunión se llama afinar nuestros pensamientos, ¿no? A base de la palabra de Dios. Todas las así es, preguntas, así como dijiste, ¿no? Pueden ser bíblicos o no, pero hagámoslo así es, así es. para afinar entre todos, hermanos. Muy bien, pero aquí vamos a continuar, hermanos, indicando aquí, dice, ¿no? No obstante, el comentario de la lección, ¿no? No obstante, dice Strobel, este hombre que escribió este libro, ¿no? Tiene pues dificultades para armonizar, para hacer encajar, ¿no? La idea de una vida después de la muerte inmediata, ¿no? Con la clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese los cristianos recibirán su recompensa final. O sea, no encaja, pues, no esas experiencias no cercanas a la muerte, lo que cuenta, no encaja con la Biblia, con la palabra de Dios, hermanos. Se nos ha advertido, muchos serán confrontados, dice, con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán, hermanos, las herejías más peligrosas, hermanos. Estos espíritus, hermanos, apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos, pues, hermanos. Entonces, eso es lo terrible, hermanos. Lo terrible es eso, que lo que el diablo puede hacer y está haciendo, hermanos. Que parece pues una cosa lógica, que parece una cosa cierta, pero te está engañando, pues, hermano, hermano. Aquí lo único que tenemos que aferrarnos a un escrito está lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y el enemigo va a atacar los sentimientos, las emociones. Por ese lado no hace caer pues a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está aquí aconsejando en estos comentarios también. Debemos estar listos, hermanos, para resistirlos, ¿no? Con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada, hermanos. Los muertos no saben nada, no pueden participar en este mundo. Y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios, hermanos. Entonces, los que se aparecen, hermanos, ¿no? Son pues espíritus de demonios. Es inminente, hermanos, la hora de la prueba que ha de venir. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Es inminente la hora de la prueba que ha de venir, hermanos, sobre el mundo entero. Entonces, todos, ¿no? Hemos de ser probados. Estamos siendo probados, pues, hermanos. Y esto dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hermanos, sería muy bueno, sí, pues ver la Biblia realmente. Dice así, por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, dice Dios, no, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces hay una prueba, hermanos, que todo ser humano tiene que pasar, ¿no? Y estamos siendo probados, pues, hermanos, ¿no? Y justamente en las preguntas que estamos haciendo es como una prueba ya para nosotros, pues, ¿no es cierto? Como dar a ver cómo respondemos. Y yo felicito ahí a la hermana Mónica, ¿no? Que se defendió con un escrito está, ¿no? Que los muertos nada saben y punto. Y terminó ahí, ¿no? Todo ¿cómo dirías? Esta prueba, pues, hermano. Dice, todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios, hermanos, si no estamos cimentados, o sea, no hay esa cimentación, así como un edificio tiene que tener una buena cimentación para que no se caiga, si no estamos así firmemente cimentados nosotros, ¿no? Espiritualmente, sobre todo, ¿no? Sobre la palabra de Dios, entonces serán engañados y vencidos los que no se están cimentando sobre la palabra de Dios. Sí o sí, van a ser engañados, hermanos, vencidos. La operación de Satanás es, hermanos, dice aquí el comentario, no, aquí, hermanos, la operación, ¿no? Dice, la operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia. O sea que con injusticia, con engaños, ¿no?
es la operación de Satanás. ¿Con el fin de qué? De obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños, hermanos, irán en aumento. Están yendo en aumento, hermanos. Pero solo puede lograr sus fines, hermanos, el diablo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden, pues, voluntariamente a sus tentaciones. No, uno se deja engañar, le cree y hace lo que el diablo dice. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas, dice, mediante la obediencia, y así hagan lo que pueden, dice, en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad. ¿Qué dice este comentario, hermanos? Dice pues aquí que busquemos sinceramente, ¿no?, el conocimiento de la verdad, hermanos. Hay que esforzarnos, pues, ¿no? Incluso aquí tantos hábitos negativos que de repente lo traemos, ¿no?, por herencia desde nuestros padres, ¿no?, desde Adán y Eva. Entonces, a través de la obediencia, pues, hermanos, va cambiando nuestro carácter, ¿no? Y así hagan, dice, si estamos esforzándonos así, por ejemplo, en levantarnos temprano y estudiar su palabra, en orar, ahí es el esfuerzo humano, ¿no? En entrar en comunión con nuestro Señor, ¿no? Y entonces, si estamos haciendo así, pues está diciéndonos aquí, vamos a estar seguros en el refugio que Dios nos va a dar, pues, ¿no?, el Dios de verdad. La promesa, hermanos, del Salvador es, dice ahí en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Dice. O sea, día tras día, hermanos, la batalla está, pues, ¿no? Y hay que tener paciencia, hermanos, no hay que cansarse, pues, ¿no? Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás, hermanos. Así que, hermanos, recordemos siempre a Job. Recuerden, hermanos, que Dios está protegiendo a sus hijos con ángeles y el enemigo no puede tocar. Y si Dios permite, ¿no?, que el enemigo pueda probar, ¿no es cierto?, entonces retira la protección que tiene para que seamos probados, a ver cómo vamos a responder, ¿no? O bien, como Job, diremos, pues no, seguiremos confiando en Dios a pesar de las pruebas, cualquier prueba que venga, o bien una persona no confiará, así como la esposa de Job, ya perdió la paciencia y dijo, ya, muérete, le dijo, no, eh, no, maldícelo antes a tu Dios y muérete. Entonces, perdió la confianza, pues ella no. Pero Job no perdió la confianza, ¿no? Y nosotros tenemos que tener la fe de Jesús, que Jesús también como ser humano ha sido probado, pero venció, pues, hermanos, ¿no? Como ser humano. Entonces, esa fe de Jesús debemos de tener también nosotros, hermanos. Bueno, hay preguntas, hermanos, en esta lección, en el día viernes. Primera pregunta dice, ¿qué sutiles influencias espiritistas, ¿no?, podrían estar usando Satanás para influir sobre la mente, hermanos? A ver si alguien puede colaborar acá. ¿Qué influencias espiritistas escondidas, o sea, sutiles, dice aquí, sutiles influencias espiritistas, podría estar usando, hermanos, Satanás para influir sobre la mente? Está influyendo sobre la mente. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación, hermanos? Caso, por ejemplo, el Internet, ahí está el WhatsApp, Facebook, no sé qué otras cosas más hay, hermanos. Ahí está la televisión, la radio, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué papel desempeñan por los medios de comunicación, hermanos? Hermano Justo. Por favor, hermana, a ver, puede participar. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, bueno, no solamente como noticias de repente, sino también, por ejemplo, las películas que se ven, las comedias que presentan, siempre se ve como tan romántico esto de que el muerto se aparece y se romantiza el asunto ese de que los espíritus son tan normales y son tan buenos. Como les decía yo en la semana, existen dos formas en las que se presenta el enemigo, esas formas en las que o sea, es imposible decir que es de diabólico, ¿ya?
pero las otras formas también son y tienen que ver con esto de que se va metiendo en el inconsciente de la gente de que no es malo, de que es bueno, de que si, ¿cómo se llama? Si se aparece el fantasma de un familiar, o sea, debiéramos alegrarnos poco menos por eso, de que, o sea, se nos enseña a no temer a esas cosas. ¿Ah? Y como les decía también, no solamente la parte de los espíritus tal cual, existe en este momento muchos temas de salud que tienen que ver con la fuerza vital, que no tiene que ver nada con Dios, sino que es con lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿ya? Todas esas prácticas donde se hace, ay, la verdad que olvidé el nombre de los tratamientos que se hacen, está la ideología, están los imanes, están en la alineación de los chakras, todas esas cosas. Existen también otras experiencias que la gente usa con respecto a la naturaleza, que la naturaleza es la que te sana. Si bien es cierto, Dios nos dio la naturaleza, sí, pero Dios está por sobre la naturaleza, pero mucha gente le está poniendo por sobre Dios y hacen prácticas, hacen ritos que son totalmente bellos. Usted lo ve con flores, con cosas, nada que tenga que ver con brujería, con hechicería, pero es satánico. Es satánico porque están dándole a lo creado más valor que al creador. Mm. Y pues, hermanos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, yo tengo aquí mi laptop, estoy aquí con mi laptop. Puedo usarlo esta laptop para bien o para mal, pues, hermanos, ¿no? Me comunico ahora con ustedes, hermanos, para bien. Estamos estudiando la palabra de Dios, pero puede haber programas, pues, que me llevan para mal, ¿no es cierto? Y puedo utilizarlo para mal también, ¿no? Para hacer cosas malas. Así está, ¿no? El Internet está a disposición de todos los hermanos. Se puede usar para bien, como también se puede usar para mal. El celular, por ejemplo, el celular, ahora ya nadie puede, ¿no? Impedir, ahora la Biblia ya está, pues, todas las Biblias que tú quieres puedes tener en tu celular. Entonces, así como antiguamente había rollos, se usaba la Biblia en rollos, ¿no es cierto? Pero después apareció, pues, no, y la Biblia en papel, escrito así como en los libros que tenemos. Y ahora ya la Biblia está, pues, virtualmente ahí. Entonces, ya nadie puede decir, no, pues, entonces ahora uno lo puede usar en su celular, la Biblia, ¿no? O pues usarlo como hay libros para mal, también pues hay también cosas no negativas que se pueden usar en el celular, no para mal. Entonces aquí depende de las decisiones de las personas, ¿no es cierto? Cómo utilizar los medios de comunicación, hermanos. Y hay que tener Agregando a mucha eso, prudencia, sí. antes en rollos, ahora en libros, más, no, ahora ya en celulares, pero más después no será ni en rollo, ni en libro, ni en celular. ¿Dónde va a estar la Biblia, hermano? Bueno, hasta donde estamos aquí, pues hermanos, ¿no? Los medios virtuales estamos usando, ¿no? Que Sí, podrían pero ya haber no más habrá adelante. también en virtuales, ya no habrá, hermano, porque está Eh, señalado así, ¿no? Que en cada corazón, en cada mente de los hijos de eh, Dios, al claro, final, terminará, hermano. claro, la recomendación, hermanos, es que lo guardemos la palabra de Dios en nuestra mente, ¿no? Por eso tenemos que defendernos con escrito está. Con un escrito está, ¿no es cierto? Porque cuando nos ataca el enemigo, ese rato no tenemos tiempo para buscar la Biblia, cómo me defiendo, con qué texto me defiendo, no, no, pues no. Entonces uno tiene que tener en la mente, ¿no? Es así como un jugador de fútbol tiene pues un reglamento, o sea, tiene que saber cómo llevar la pelota en la cancha, no puede agarrar con la mano, tantas cosas, hay pues reglamento, ¿no? Y ese reglamento el jugador no se para, pues dice, ay, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer esto, aquello, lee su reglamento. No, pues no tienes, ahí ya en su cabeza está pues, en su mente, lo que tiene que ser es hábil para meter el gol, ¿no es cierto? Pues prepararse para eso, de igual manera nosotros ya no vamos a estar leyendo todavía acá, ya debe estar grabado en nuestra mente, ¿no? Todo.
entonces nos defendemos automáticamente ya, pues no, un escrito está, no así como el Señor se defendía, no estaba mirando todo igual era el rollo, a ver qué dice para defenderme de Satanás, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, apártate, Satanás, le dice, ¿no? Bueno, eh, entonces, hermanos, ahí, ¿qué papel desempeñan los medios de comunicación, hermanos? Importante, ¿no? Eso depende, ¿no? Del uso que cada ser humano le dé, ¿no? Y a través de esos medios de comunicación, hermanos, el enemigo lo está usando, pues a diestra y siniestra también, hermanos, a través de las películas, novelas, la música y todo, hermano, está ahí su mensaje, ¿no? Ahí está del enemigo, ¿no? Así, parece inocente, ¿no? Las cosas que, como que el veneno que está ahí lo Pero mezcla, ahí ¿no? Con cosas acotaríamos, buenas. hermano, no podemos evitar que los 100, o sea, pájaros que vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. Pero ¿cómo voy a defenderme que no hagan nido? Es cuando estás, pues, clarito en tu mente, en tu corazón, la palabra de Dios. Mm. Así es. Bueno, priorizar, pues no priorizar las cosas de Dios, no es, o sea, vamos por la calle, estamos escuchando música, no puedes decir, ya apague su radio o apague esto, no, pues no, vas, digamos, a un restaurante, está la televisión, tantas cosas, ya apaguen eso, no quiero ver eso, no puedes decir pues eso, ¿no? Ahí está, no todo, pero como dice nuestro hermano, pues no podemos impedir, no eso, pero sí podemos impedir que se aniden pues esas ideas negativas, esos mensajes negativos, ¿no? Tal vez nosotros orando, cantando algún cantito, un corito, ¿no? Ahí siempre que nos lleva siempre a pensar en Dios. Bueno, una segunda pregunta dice aquí, ¿cómo compartirías tu fe con un amigo que acaba de perder un ser querido y cree que esa persona está en el cielo? A ver, ¿qué le dirías tú a esta persona? Dice, ha perdido su familia y dice, no, así, mi papá, mi mamá se ha muerto, mi hermano, o sea, mi amigo, está dolido, pues te dice que está en el cielo y ya, pues él está en el cielo. Te dice así, ¿qué es apropiado decir y qué no? Dice aquí la pregunta, hermanos, a ver cómo responde. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías, hermano y hermanos? No. Porque eso no va a funcionar, eso no va a funcionar con que está ahora fresco el dolor. Cuando le digamos, la Biblia dice, los vivos saben que van a morir, pero el muerto no sabe nada. Eso no le va a calmar eso, hermano. A ver, ¿qué diríamos, hermano? Ahí está. ¿Qué diría? Pues, hermanos, a ver, ¿qué diría? Bueno, no sé, pero sí, yo recuerdo que ahí, no sé si con algunos hermanos, creo que también ¿no? Nos metíamos a veces a algunos velorios y pues nos daban la oportunidad de hablar y hablamos la palabra de esa abiertamente, ¿no? Y el mensaje es bien claro y contundente, pues hermanos, hay esperanza, ¿no? Frente a la muerte, ahí está la resurrección, pero para los que creen en el Señor, pues no. Y no somos quien para juzgar a una y otra persona, pero lo que sí hay que predicar, ya no pues al muerto, ¿no? Sino a los vivos, a los que están allí. Y a veces en los entierros últimos ahí que, ahí estábamos ahí en el cementerio, pues estábamos hablando acerca, ¿no? Me dan la oportunidad de hablar, pues no ahí, con el muerto de un familiar. Otras personas escuchan, pues por favor, piensan que de repente soy un cura, no sé qué, entonces me dice, por favor, aquí también quiero que me lo ores o esto, aquello, dicen, ¿no? Entonces yo empiezo a predicarle pues a él, a esa persona y a las personas que están ahí. Aprovecho la oportunidad para predicar, pues porque les gusta pues escuchar la palabra de Dios, hermanos, porque cuando hay un muerto hay una desesperación, pero cuando se le muestra la esperanza que hay, pues no de que el plan de Dios que tiene, entonces, pues, entiende. Después quieren, también hay gente que también dice, no, quiero que me visites, no quiero, también yo quiero tener esa esperanza, ¿no? O los cantos que cantamos, los himnos, ¿no? Ahí en el cementerio, ¿no? Cuando vamos en un entierro, entonces la gente, pues, no siente, ¿no? O sea, el llamado de Dios.
Personalmente digo eso, ¿no, hermanos? No me hago yo ningún problema de hablar las palabras de Dios, no, que sea por primera vez y a gente que nunca he conocido y todo eso, no, no, nunca he tenido ese tipo de problemas, ¿no? Claro, no soy una persona ¿no? que se mete, no, o sea, faltando el respeto, siempre cuando te dan permiso, pues cuando te dan permiso, ¿no? Y con Hermano, mucho respeto, por supuesto. Sí, hermano. eh, sí, bueno, cuando se habla en general, la verdad es que uno puede dar el mensaje, decir, incluso hablar de la venida de Cristo, de la resurrección y de todo eso. Pero cuando hay alguien al que uno se tiene que acercar para consolar, eh, bueno, creo yo y he podido hacerlo en alguna oportunidad, de hablar de que ya la mamá o el familiar descansa, de que ya no sufre, ¿cierto? De que la muerte es un sueño y él ya no sabe más de sufrimiento. Y empezar por allí, ¿cierto? Y según uno ve la reacción de la otra persona, ¿cierto? Puede ir hablando más allá, pero dejarles claro primeramente que es eso, que la persona que está allí en, en el ataúd, ¿cierto? Ya está descansando, ya no sabe más de penas, no sabe más de dolor, ya no sufre más. Y creo que es una de las cosas importantes para la gente saber de que su ser amado ya no sufre. ¿Ya? Y luego llevarlos a un nivel más alto si es que se da la oportunidad, si es que la persona se abre para que uno le pueda hablar. Muy bien, hermanos, participen si desean contestar Ah, esta pregunta. hace dos días o más o menos, de un amigo en Facebook, ¿no? Falleció su primer hijito y está pues destrozado, ¿no? Y yo no, pues, no encuentro todavía qué palabras decirle, ¿no? Entonces, hasta ahorita me estoy aguantando, entonces sería, creo que este momento me ayuden, ¿no? A ver qué le puedo, qué texto, ¿no? Utilizar para dar, ¿no? Todos le están dando su condolencias, pero yo quiero ser diferente, ¿no? Entonces, a ver, pues, hermanos, ayúdenme en esto, man, para que hoy día, por ejemplo, puedo yo escribir, ¿no? Mensaje adecuado que le llegue, que sea diferente, ¿no? Eso, hermanos. Así Porque el es, a ver si niñito alguien está, quiere. ¿cuántos me imagino que tiene sus 4 añitos, ¿no? A lo mucho ¿Por qué es. murió? ¿Por qué murió? ¿De qué? Por inesperado ha sido, creo, un accidente, una caída de esos, creo, una caída. Mm, muy bien, hermanos. Sí, pues creo que, hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda. Solamente que nosotros tenemos que creer, pues, en lo que vamos a decir, tenemos que creer, porque si no creemos, lo Ah, vamos a decir como una cosa que, inventado, pues, no, no sirve, entonces, ¿sí? no, 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 no. El Señor Jesucristo hablaba con autoridad, porque creía lo que decía, ¿no? Hacía lo que decía, pues, el Señor Jesucristo. Entonces, no importa que no seamos instruidos en nada, pero si creemos en lo que dice Dios, Dios nos va a usar para decirle de una y otra forma lo que creemos. Bueno, no, lo que dice la Biblia, por supuesto, no. Es así, la gente también, por más que no conoce la Biblia, conoce sus tradiciones, costumbres, te va a decir eso, lo que cree también, pues no, ¿por qué se va a aguantar? Porque eso cree, pues te dice y te comparte. Ahora, si tú no compartes eso, pues no compartes también. Entre los creyentes también tenemos que compartir nuestra creencia, ¿no? Quién sabe, tu amigo hermano Raúl puede descansar también y después vas a estar triste y decir, Mm, uy, ¿por qué no he hablado, no a tiempo, en su debido momento? A veces mm, desaprovechamos las oportunidades y hay que decir nomás lo que queremos, hermanos, porque ¿qué de malo hay en lo que dice la palabra de Dios? ¿No es mm. bueno todo lo que dice? Hermano, ¿Acaso con eso le vamos a hacer daño a la persona? No, más bien el bien le vamos. Sí, hermano, alguien quiere contestar. sí, para el hermano Raúl, bueno, son dos puntos, ¿no? Uno de que nosotros mismos también tenemos que entender de que Dios es tan bueno de que hasta la muerte, cuando viene la muerte, realmente no pasa nada, ¿no? O sea, no sufrimos, no estamos en llamas, o como muchos creen, ¿no?
sino simplemente desaparece, ¿no? Entonces, y lo compara con el sueño. Cuando nosotros dormimos no sentimos nada, ¿no es cierto? Entonces, inclusive a veces queremos dormir, ¿no? O deseamos dormir, no nos preocupamos. Igual es la muerte, así. Entonces, eso, ¿no? Hacerle entender de que su hijo no está en llamas, no está tampoco en el cielo, ¿no? Simplemente se ha desvanecido o ha desaparecido, ¿no? La vida. Mm. Y otro caso, de que los niños, cuando son niños, cuando todavía no tienen uso de razón, bueno, según espíritu de profecía, van a ser llevados, ¿no? Así como un galardón para los padres, ¿no? Siempre y cuando los padres estén. Está más seguro que ese niñito Claro, va a estar claro, salvo, ¿no? va a estar salvo, pero eso depende de Pero los ahora hace padres. falta saber su papá, su mamá si van a estar salvos. Claro, claro, Ahí está el porque problema, ¿no? si va a estar salvo los padres, bueno, de cajón, como decimos vulgarmente, ¿no? Va a estar salvo, ¿no? O también cuando la madre o el padre, uno de ellos nomás va a estar, entonces un ángel le va a entregar en las manos a su padre o a su madre, ¿no? Pero si los Ah, dos se pierden, bueno, también ya se quedará complemento huérfano cuando el se niño. quede. Sí, Ah, se queda, ¿no? O sea, no va a la eternidad, ¿no? Eso es lo que dice Espíritu de Profecía, ¿no? Entonces, amén, hermano, amén, amén. animarle al padre, ¿no? De que si quiere ver a su hijo resucitado, que se entregue también a Dios y, bueno, que se bautice, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias, Muy bien, hermano. muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Ahí está, ¿no es cierto? Los consejos. Bien, ahora el resumen que hace nuestro hermano Sergio Fustero, vamos aquí también a reflexionar bastante lo que él también comenta como ser humano, pues no. Una cosa es lo que está escrito en la palabra de Dios, otra cosa es nuestro comentario. Puede ajustarse a lo que dice la Biblia o no también, hermanos. Vamos a ver. El espiritismo desenmascarado, hermanos. Estamos en la lección número 10, ¿no? Que mañana se repasará en la escuela sabática, ¿no? Mañana 8 de junio, ¿no? Del 2024. Bueno, el texto, hermanos, para resumir toda nuestra lección está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí está la palabra de Dios, que es indiscutible esto, ¿no? El mismo Señor, pues no, el Señor Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando, hermanos. ¿Qué significa eso, voz de mando, hermanos? Yo pienso que en el cuartel habrá, pues el general será, no sé, el máximo ahí, el que tiene la voz de mando. Dice eso y todos tienen que acatar, pues hermanos, todos los soldados tienen que acatar. Hay alguien que tiene que dirigir y es la voz de mando. Ya vayan para la guerra o no vayan, no sé, es la voz de mando. Entonces, en este caso, el Señor viene con la voz de mando, pues el que manda, hermanos, el que manda. Y con voz de arcángel, hermanos. Recuerdan, hermanos, que también habla siempre en la Biblia el arcángel Miguel, dicen, ¿no? Miguel. Y él es el general, pues, del ejército de Dios. ¿Y a quién se está refiriendo, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así viene el Señor Jesucristo, pues con voz de arcángel, dice, ¿no? Y con trompeta de Dios, hermanos, con trompeta de Dios. Bueno, siempre las trompetas, en el caso de las guerras, siempre ha estado presente, ¿no? En el pueblo de Israel también había, ¿no? Me parece de cuernos eran las trompetas y había, pues, ¿no? Sonidos para una y otra Shofar, cosa, ¿no? Ajá, sí, sí, muy bien. Y entonces, shofar se llama. Chopar, bueno, ahí está Shofar. el nombre también, ¿no? Y dice, así el Señor descenderá, pues hermanos, del cielo, va a venir del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, hermanos, la primera resurrección, hermanos, porque va a haber dos resurrecciones. La primera resurrección es los muertos en Cristo, dice, resucitarán. O sea, los que han creído en Cristo, pues dice aquí, resucitarán primero, ¿no? Cuando venga el Señor Jesús, Hermano, justo. se dividirá este mundo, pues, en dos grupos, ¿no? Sí, sí, no. Sí, pero antes es la resurrección especial de los malos y los que han creído desde 1844 que les estaba diciendo, ellos resucitan antes. Bueno, la resurrección general es lo que ahorita te estás refiriendo, ¿no? Donde que a la venida de Jesús van a resucitar los que han dormido en Cristo.
Bien, sería bueno, ¿no? Mostrar algún texto bíblico para confirmar todo eso, ¿no? A ver si lo encuentras. No, En pero, Apocalipsis no, 14, 13, ¿no? Según el contexto, la venida da una bienaventuranza, ¿no? Un ángel vino y dijo, clamó, ¿no? Bienaventurados los que de aquí en adelante, dice, ¿no? Y justamente es pues desde mueren en Cristo. 1844 eso. Ajá, entonces No, ellos, no. y Daniel 12, o en Daniel también hay otra bienaventuranza, entonces esa resurrección, hay una resurrección, ¿no es cierto?, donde que Anás, Caifás, los que le han traspasado van a resucitar juntamente con ellos, ¿no? A esa resurrección especial se llama, o sea, eh, todos nosotros los adventistas que hemos muerto, conociendo el mensaje de los tres ángeles, resucitamos ahí, ¿no? En esa resurrección especial. Entonces, creo Bueno, que, bueno, no es el bueno, tema, pero yo creo sí, que sí. sí, hay que, No, a ver. no, bueno, hay que en otro momento de repente mostrar los textos bíblicos, porque en Apocalipsis 14, 12 creo que dice, bienaventurados los que han muerto en Cristo, dice, ¿no? Porque ellos, dice, ¿no? Ah, van a resucitar, por supuesto, ¿no? Pues sus obras continúan. Ahí es una bienaventuranza, morir. Está hablando de la muerte, no de la resurrección, ¿no? Y así, en los otros textos también sería muy bueno. En otro momento, de repente, aclarar ese punto. Pero aquí, en forma general, hermanos, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, si estamos vivos, hermanos, nosotros, cuando venga Jesucristo, dice, los que estemos vivos, no los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, primero resucitan, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Los que han muerto creyendo en Cristo, ¿no? De hecho, ya transformados resucitan. Y después nosotros que estamos vivos, también en un abrir y cerrar de ojos, otro texto bíblico dice que seremos transformados y luego junto con los que han resucitado, seremos pues arrebatados, dice, junto con ellos en las nubes, en el aire nos vamos a encontrar, a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es palabra de Dios, hermanos, ¿no? Está en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, hermanos. Bueno, hermanos, el comentario que hace nuestro hermano, vamos a ver aquí el comentario que hace nuestro hermano. Mire lo que dice, ¿no? La primera mentira que el diablo nos dijo fue, no moriréis. Así es, pues, ¿no? La primera mentira que metió en este mundo el diablo es para Eva, ¿no es cierto? Y eso se ha extendido a toda la humanidad, ¿no? Que el muerto no ha muerto, ¿no? O sea que le dice, no vas a morir. Entonces, Dios dice, sí vas a morir, pero el diablo dice, no vas a morir. Entonces, ese es su principio, ¿no? Del diablo para engañar. Y no los hemos creído. Aquí el comentario que dice, pues, en todo ser humano no los hemos creído eso. Esa idea ha vendido, pues, el enemigo, hermanos, ha enseñado a todo el mundo, ¿no? ¿Qué comentario más aquí dice nuestro hermano? La práctica totalidad, bueno, aquí esto debe ser, ¿no? La totalidad de la humanidad ha creído, pues, ¿no? Y sigue creyendo que poseemos un alma inmortal o que de alguna forma, alguna parte consciente de nuestro ser sobrevive a la muerte. Bueno, eso es lo que pues el enemigo hace, ¿no es cierto? Hace creer a la gente, ¿no? Que cuando uno muere, su alma sigue vivo, es inmortal, ¿no? Que sigue por ahí vagando, consciente, ¿no? Bueno, ¿qué más comenta? La Biblia, por el contrario, hermanos, es clara y tajante. El alma que pecare, esa morirá, dice. Bueno, en Ezequiel 18:20, tajante y claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. Aquí, hermanos, vale la pena recalcar, y quiero que me ayuden ustedes, hermanos, también, ¿no? En el significado, hay muchos textos bíblicos donde se habla de alma, por ejemplo, cuando crea, ¿no? Dios al ser humano, a Adán, hace del polvo de la tierra a un hombre de barro y sopla aliento de vida, dice, ¿no? Y ya no es pues un hombre de barro, sino es un alma viviente, es un ser viviente, ¿no? O sea,
que nos convertimos en un alma viviente por la vida que Dios nos da, ¿no? Por ese aliento de vida que Dios nos da, ¿no? Entonces, hermanos, aquí dice, ahora, si un alma viviente que yo soy, por ejemplo, si yo peco, ¿no? Entonces voy a morir, pues, por mi pecado, hermanos, a no ser que me arrepienta y que el Señor Jesús me perdone, ¿no? O bueno, su sangre, pues, me justifique, ¿no? Entonces, pero ahí dice, el alma que pecare morirá. Estás hablando de que el ser humano, pues, hermanos, o sea, en realidad somos almas vivientes, los que estamos vivos, ¿no? Los que están muertos, diría alma muerta, ¿no? Alma muerta. Pero no hay un alma, pues, que es aparte, ¿no? De, del ser humano, ¿no? Que cuando muere sale y que está vagando ahí, no, eso es un engaño, ¿no? Bueno, la Biblia dice, el alma que pecare se morirá, o sea, el alma es mortal, no como el principio espiritista de que el alma es inmortal. El conflicto cósmico, hermanos, gira alrededor de una pregunta clave, dice. ¿A quién vas a creer, hermano? ¿Al diablo o a Satanás? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿A quién voy a creer? ¿Al diablo o a Dios voy a creer? Son dos cosas, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, hermanos, bueno, ahí no. Alguien quiere participar, hermanito, participe, prende su micro y hermanito participe. Entonces, hermanos, aquí hay dibujitos que ha puesto nuestro hermano. Ahí está, pues, Eva y la serpiente, hermanos, pues usa la serpiente, ¿no? El enemigo para engañar a Eva. Siempre usa instrumentos y ahí está, pues, ¿no? Que hay otro dibujito ahí de un cementerio, como que los muertos están ahí vagando, no sé qué ideas se tienen, ¿no? Hay un día incluso en el año de los muertos, dicen, hay mucha gente que cree, le lleva su comida que le gustaba, las canciones bailando, cantándole al muerto como si estuviera escuchando y la comida le da, como que el muerto sale. A veces hay gente que dice, sí, sí, ahí está, a través de la mosca, ahí está comiendo ya. No sé. Hay, o sea, el enemigo ha inventado tantas cosas que la gente se lo cree, pues, se lo cree, ¿no? Y practica esas cosas inocentemente, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos. El resumen de la lección que hace el hermano es una primera parte, como está en nuestra lección, habla del espiritismo y la muerte, ¿no? Los subtítulos dicen un alma inmortal, la muerte en el Antiguo Testamento y la muerte en el Nuevo Testamento. Y en la segunda parte, hermanos, el espiritismo en los últimos días, como es las señales y prodigios, ¿no? Con los cuales se engaña Satanás, ¿no? Y el objetivo del espiritismo. ¿Cuál es su objetivo del espiritismo? Vamos en el desarrollo de esta lección, ¿no? Que nuestro hermano hizo un resumen. El espiritismo y la muerte, pues, hermanos, la primera parte, ¿no? Y el subtítulo dice un alma inmortal, ¿no es cierto? Es el engaño de Satanás, ¿no? Y en Job 7:9 dice, como nube que se diluye y se pierde, ¿no? Hermanos, y una nube, ¿ves? Como que el sol sale y se diluye, desaparece la nube, ¿no? Ya, o bien cae como lluvia, ¿no? Ya la nube se convierte, ¿no? Ahora ya que estaba el agua en forma gaseosa, pues ahora ya también se vuelve líquido, ¿no? Y cae como lluvia, pues, ¿no? Y se pierde, pues, ¿no? Dicen, ¿no? La nube que se diluye y se pierde. Los que bajan al sepulcro, los que van al panteón, está haciendo una comparación, ya no vuelven a subir, pues es así como que se ha diluido todo, ya pues ya no participa en este mundo, hermanos, el muerto. Y dice aquí el comentario, en general se cree que el ser humano, hermanos, posee una doble naturaleza, ¿no? Hay esta creencia, cuerpo y espíritu o alma, ¿no es cierto? Se cree que estas dos partes pueden vivir de forma independiente, ¿no? Sí, pues esa creencia, hermanos, es una creencia griega, me parece. Y los romanos, pues, se han metido dentro de la iglesia y han metido esta creencia, pues, hermanos. La iglesia romana papal, pues, hermanos, pues, hace hasta esa creencia. Yo siempre no recuerdo lo que le pasó a Lutero. Lutero, pues, era un joven que realmente él quería
servir a Dios como sacerdote. Entonces él quería hacer todo lo que se tenía que hacer, pues, ¿no? Para servir a Dios. Y dentro de esa creencia, él mismo practicó, pues, ¿no? La creencia no, bueno, en este caso ya nosotros sabemos que es satánica, ¿no? De que ellos creen, hermanos, que hay que castigar el cuerpo porque el cuerpo es malo. Entonces, por eso se azota, hace penitencias. No sé si tú en el lugar donde ves hay gente que todavía hace penitencias o quiere hacerse azotar, pensando de que de esa manera su pecado va a ser perdonado, ¿no? Y la Biblia dice, por más que te amontones jabón, lejía, lo que sea, la mancha del pecado sigue adelante, haz penitencia, lo que sea, pero tu pecado sigue ahí. Haz lo que tú quieras hacer, pero la mancha del pecado sigue ahí, no se borra. Hermanos, la palabra de Dios dice así, ¿no? Pero el diablo, pues, a través de esa creencia griega, ¿no? Hace de que el cuerpo es malo, así que hay que castigarlo, y así que los monjes, así los que van a ser sacerdotes, lo que hacían en ese tiempo, pues, me parece que ahora siguen haciendo lo mismo, entonces se castigaban, pues se castigaban y se hacían comer, si es posible, con las ratas, todo, ¿no? Su cuerpo, dormían así en el piso, o sea, lo castigaban, pues, ¿no? Hacía penitencia, ¿no? Así, porque el cuerpo es malo y así hay que castigarlo. Y que hay algo bueno que está adentro, que es el alma, decía, eso que salga. Bueno, prefieren morir y que su alma salga. Esa creencia satánica griega, romana, que ha entrado dentro de la iglesia, que, que aún lo practica Roma Papal, pues, ¿no? Entonces esa creencia, ¿no? De ahí que van a ver que los santos, santas se castigaban, ahí, ¿no? Se hacían cosas, ¿no? Así, terribles. Bueno, entonces esa creencia, hermanos, pues, ¿no? Ha sido difundida en todo el mundo, ¿no? Ahora, pero aquí, hermanos, el comentario continúa de nuestros hermanos. Pero la Biblia, pues, hermanos, No, justo. enseña que estamos, sí, sí, hermano. Sí, eso viene desde antes de Cristo, todavía con Platón, Sócrates. Despreciaban el cuerpo, o sea, su cuerpo. Eh, Preferible es de que mm, el, ese espíritu que ellos decían se vaya, ¿no? A otro, que salga de este cuerpo, decían, ¿no? Entonces, eso afectó también inclusive a los saduceos, los fariseos, ¿no? Que creían en la resurrección y otros no creían, ¿no? Casos de Anás, Caifás, no creían en la resurrección. Es por eso que cuando muere Cristo le ponen bastantes guardias así para que no les haga creer, ¿no? De que haya resucitado Cristo. Entonces, porque no creían en la resurrección. Bueno, en la Edad Media eso también, ¿no? Igualito como dices, se proliferó, ¿no? Justamente desde los años de Constantino viene esto, ¿no? En la iglesia cristiana, ¿no? Con fuerza entra esta manera de pensar. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, eso se extiende. Pues desde Adán y Eva, desde ese tiempo, todavía el enemigo está trabajando, ¿no? Con ese misterio de la iniquidad. Miren, hermanos, el comentario que hace aquí nuestro hermano, ¿no? Sergio. Pero la Biblia enseña que estamos compuestos de tres partes, dice él, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y justifica aquí, 1 Tesalonicenses 5:23. Estoy aquí abriendo y justamente ahí dice, hermanos, 5:23, voy a ver aquí dice así, y el mismo Dios de paz, dice, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique, o sea, que Dios santifique, ¿no? ¿Qué cosa va a santificar? Dice, ¿no? Por completo le santifique, o sea, integralmente, por todo, ¿no? Que todo vuestro ser, dice, tanto espíritu, dice, como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, está haciendo mención, ¿no? Dice aquí, tanto espíritu como alma y cuerpo, ¿no? Esto está haciendo alusión a esto, ¿no? Nuestro hermano aquí en su comentario y basándose con este texto bíblico, 1 Tesalonicenses 5:23. También enseña, dice que estas partes son independientes. Génesis 2:7, ¿no? Ahí que dice, hermanos, pues en Génesis 2:7 sería muy bueno también leer, ¿no? Para ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Génesis 2:7, estoy abriendo aquí mi Biblia
y estoy viendo, dice, entonces Jehová dijo, no, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, ¿no? Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hermanos, vamos a tratar de entender lo que nuestro hermano comenta, pues, ¿no, hermanos? Claro, aquí está haciendo mención al soplo, no, digo, al hombre hecho del polvo de la tierra. Dios hace, ¿no? Del polvo. ¿Y qué hace Dios? Entonces aquí sopla Dios en su nariz aliento de vida, ¿no? Y en tercer lugar, aquí lo que está mostrándonos es de que el hombre llega a ser un ser viviente o un alma viviente, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, está aclarando, ¿no? Nos enseña que Dios crea, pues, un cuerpo, le infunde vida, espíritu, y se convierte en un ser viviente. Ser en hebreo es nefesh, en hebreo, en el idioma original, significa alma, alma, ¿no? El ser es alma. Entonces, el alma viviente, ¿no? O sea, ya con vida. Pues bueno, hermanos, vamos a tratar aquí de entender, de no sé, a ver, hermanos, los que saben un poco de química, hermanos, no sé si, ¿qué es el agua, hermanos? ¿Qué es el agua? Así, estudiando químicamente, ¿no? ¿Cómo está constituido el agua, hermanos? El agua, ¿qué es el agua? Agua, hermanos. Está formado por dos elementos químicos, ¿no es cierto? ¿Por qué elementos está formado, hermanos, el agua? A ver si alguien me ayuda. El agua está formado por qué elementos? A ver, hermanos, ayuden. El agua, Un- por el Una oxígeno. molécula de oxígeno y dos moléculas de Ajá. hidrógeno. Bueno, en este caso, hermanos, no son los átomos, ¿no es cierto? El átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno es oxígeno, pues, ¿no, hermanos? Ya. Y Moléculas. hidrógeno es otra cosa, el oxígeno es otra cosa, pues, o hidrógeno es hidrógeno. Pero el oxígeno no se junta con dos hidrógenos, con dos átomos de hidrógeno, se juntan, ¿no? Como que se pegan, se unen. Y cuando se une el oxígeno con esos dos hidrógenos, o sea, el oxígeno más el hidrógeno, con dos átomos de hidrógeno, se convierte en agua, pues es lo que tomamos, pues hermanos, ¿no? Porque el hidrógeno, si tomáramos tal como está, será pues veneno, ¿no? Así como la sal también, pues hermanos, la sal, ¿de qué cosa está compuesto, hermanos? De elementos que si independientemente lo consumiéramos, seguramente nos morimos, pero cuando se juntan Hermano, esos elementos, entonces consumimos pues la sal, ¿no? Entonces el en el agua aire, es diferente, ¿no? El agua es diferente de lo que es oxígeno y de lo que es hidrógeno. El agua es cuando se une el oxígeno con el hidrógeno, se convierte en agua, ¿no? Entonces, más o menos la idea ahí, hermanos, ¿no? De que Dios, por una parte, usa el barro, pues es algo, barro es barro, pues hermanos, no tiene vida, nada, barro, ¿no? Ahí está el hombre de barro, no vive, no habla, no siente nada, pues barro es barro. Y el aliento de vida, sí es la vida que Dios da, pues hermanos. Y esa vida cuando entra pues en el hombre de barro, ese aliento, pues el hombre se convierte en un ser, ¿no? Que se llama ser viviente, alma viviente, pues hermanos, alma viviente. Somos almas vivientes. Sí, alguien quería comentar. Sí, hermano, comenta. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Dice, el alma es pues la unión del cuerpo y el espíritu, o sea, aliento de vida. No tenemos alma, hermanos, sino que somos alma. No es que tenemos alma, hermanos. Eso bien claro. No tenemos alma, sino somos almas vivientes, pues hermanos, que estamos aquí en esta sala. Cuando el soplo de vida nos abandona, hermanos, dejamos pues de existir. ¿Sí o no, hermanos? Ninguna parte de nuestro ser tiene existencia consciente después de la muerte, ¿no? Después de la muerte. No, como dice la Biblia, no, el cuerpo ¿dónde se va? Se va pues al panteón, se convierte en tierra, no tiene pues conciencia, ya no participa, no sabe nada el muerto, se convierte en tierra, tierra es tierra, pues no. Y el espíritu, la fuerza vital, vuelve al dador, pues no a Dios. Y el alma, producto de la unión del cuerpo y el espíritu, deja de existir, pues, o sea, en forma integral, pues, es como decir, ¿no?
si tú separas, ¿no es cierto? Como decía, el agua con el oxígeno y hidrógeno, se hace el agua, entonces los separas, oxígeno es oxígeno, el hidrógeno hidrógeno, bueno, pero el agua ya desapareció, pues no, hermanos, dejó de existir, eso es lo que está más o menos diciendo aquí, y está basado, hermanos, en Eclesiastés 12, 1 al 7, Ezequiel 18:20, Job 7:7. Bueno, me parece necesario leer, creo, este Eclesiastés, aquí 12, ¿no? La palabra de Dios, aquí está Eclesiastés 12 y los versículos 1 al 7. Lo leo aquí de mi Biblia, hermano. Dice, acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, aquí hay un consejo, ¿no? Que nos acordemos de Dios mientras uno es joven, ¿no es cierto? Para que más tarde, pues, no tenga lamentos y decir, no tengo contentamiento en esta vida, ¿no? Dice aquí, antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los hombres valeros. No se escucha, hermano Justo. Y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino, cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierde el deseo. Es que el hombre se va a su morada. Bueno, va sintetizando, hermanos, ¿no? Que pues hay que acordarnos de Dios, hermanos, ¿no? Sería bueno en la juventud, ¿no? Para que más tarde uno no se lamente con todas las cosas que ha descrito aquí. Y aquí está diciendo, hermanos, no, es que el hombre se va a su morada eterna, dicen, a su morada eterna. Cuando uno muere se va, pues, no al panteón, ¿no? Ahí. Y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza, dicen, ¿no? Los que están dolidos, pues, ¿no? Acuérdate de él antes de que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que miren, hermanos, lo que dice en el versículo 7, ¿no? Es que el polvo vuelve a la tierra, dice, el polvo vuelve a la tierra. O sea, el cuerpo, hermanos, cuando morimos, vuelve pues a la tierra. Es que el polvo vuelve a la tierra como era. Claro, de la tierra hemos sido hechos. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahí está, hermanos. Ese aliento de vida o espíritu, dice aquí, vuelve a Dios quien lo dio. Ahí está, la palabra de Dios, versículo 7, ¿no? Y continúa ahí, ¿no? Bueno, hasta el 7 nada más, bueno, continúa este capítulo, ¿no? De Eclesiastés 12. Bueno, hermanos, ahí está claramente explicando, ¿no? Y el consejo es acordarnos de Dios para después no estar lamentándonos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, pues sin conocimiento, ¿no? De la verdad. Bueno, continuamos aquí, hermanos. Estamos aquí, sí, ya continuamos. Ahí están los dibujitos también, hermanos, que el hermano ha puesto, ¿no? Y el subtítulo segundo dice, un alma inmortal. Como nube que se diluye y se pierde, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Está haciendo alusión cuando una persona muere, es como diríamos, hermanos, la nube o ¿cómo se llama, hermanos? Desvanecerse. La neblina, hermanos, lo ves ahí, pero sale el sol, desaparece la neblina. ¿Dónde se ha ido, no? Desapareció, pues así más o menos está haciendo la comparación de que el que muere se va, pues al panteón, ya desapareció esa persona, ya no está participando ni tiene por qué más participar, pero el diablo trata de engañar a la gente diciendo, no, que sigue vivo, está por allí, y entonces engaña y así para deshacer, ¿no? El plan de salvación, pues hermanos. Dice, desde que el pecado entró en nuestro mundo, hermanos, Satanás ha usado a personas que han pretendido comunicarse con los muertos y conseguir de ellos un conocimiento especial del presente o del futuro. Entonces, el propósito del enemigo, vamos viendo aquí, hermanos, en este comentario, es de que el enemigo quiere usar justamente a esos supuestos muertos, ¿no? O almas o espíritus, ¿no es cierto?, que están vagando. O sea, como que ellos van a dar un mensaje, ¿no?
mensaje, como si estuvieran viniendo del cielo, no sé de qué lugar, pero el asunto es ese, su propósito, conseguir de ellos un conocimiento especial del presente y del futuro, como que ese muerto te dice el presente y el futuro. Hermanos, eso es completamente falso, pues eso es satánico, pero porque el que sabe el presente y el futuro es solamente Dios, y ahí está la Biblia, las profecías, ahí está claramente escrito, no, el diablo entonces trata de contradecir las cosas de Dios usando, no como supuestos muertos, no que se levantan y que te van diciendo las cosas del presente y del futuro también, pero te están engañando, pues hermanos. A este tipo de personas que se sirven también de otros medios, que se sirven también de otros medios como los encantamientos, hermanos. O sea, hay personas que se sirven, ¿no?, de estos medios de encantamientos, de la magia o la astrología, o a mirar tu suerte a través de los horóscopos, que no, que salen. Se les conoce actualmente como espiritistas. Entonces, los que están en este trabajo, hermanos, y la gente que se mete también en este campo, ya pues está metido dentro del espiritista, los espiritistas, ¿no? ¿Qué más nos dice el comentario aquí, hermanos? La Biblia enseña que cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Esto es contundente, hermanos. A veces uno no le da importancia, hermanos, no le da importancia, pero aquí en Deuteronomios, hermanos, en el libro de Deuteronomios capítulo 18, ahí está diciendo Dios claramente las cosas. El versículo 10 y 12 voy a leer aquí, hermanos, porque es importante, hermanos. Dice aquí, Deuteronomios capítulo 18, del verso 10 hasta el 12. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a sus hijos o a su hija, ni quien sea mago. O sea que dentro de la iglesia, hermanos, dentro del pueblo de Dios, no debe haber, ¿no?, personas que tengan esa costumbre de ofrecer sus hijos al fuego, ni que haya dentro de la iglesia, hermanos, no puede haber un mago, no debe haber exorcistas, hermanos, no debe haber adivinos, ¿no?, dentro de la iglesia, no debe haber hechicero, ni encantador, ni quien pregunte pues a los espíritus, ¿no?, ni espiritista, dice hermanos, espiritista, ni quien consulte pues a los muertos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios dice, no, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Hermanos, los pueblos en el mundo, engañados por Satanás, practican pues esas cosas. Y hay pueblos que están dedicados a eso y ya no pretenden cambiar, pues no han tomado su decisión. De ahí que Dios pues ha tenido que exterminar a esos pueblos que practican esas cosas porque es una abominación y ya es pues satánico eso, ¿ya? Entonces, hermanos, eso es lo que dice aquí la palabra, porque cualquiera que hace estas cosas, esto de adivinación, de la suerte, tantas otras cosas, dice, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Entonces nos llama a nosotros más bien a ser íntegros, ¿no?, para con Jehová nuestro Dios. Hay que ser íntegros, no hay que estar jugando, hermanos, con eso, la hechicería, la brujería, no, esto, el Ouija, no sé qué cosa, mirar las cartas, la coca, no sé qué otras cosas hay, hermanos, o mirar las rayitas de la mano, o de los pies, o de los ojos, no sé, cosas así, hermanos, y ahí el enemigo está metido, pues, en todas esas cosas, ¿no? Estas naciones que vas a desalojar, dice aquí la Biblia, escuchan a quienes conjuran a los espíritus y encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. O sea, no te permite Dios que tú converses así a sus supuestos espíritus. No. Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharéis, dice, ¿no?, conforme a lo que pediste a Jehová. Bueno, está hablando, ¿no?, acerca de los líderes que Dios pone como Moisés. Bueno, la pena por este delito, hermanos, era la muerte, y eso está, hermanos, en Levítico 20:27, hermanos. Miren, había la pena de muerte para aquellas personas que se metían, pues, en el espiritismo, ¿no? O todas las cosas que hemos leído, hermanos. Entonces, eso está en el capítulo 20 de Levítico y el versículo 27. Estoy abriendo aquí mi Biblia, hermanos,
para ver ese texto bíblico, vale la pena, porque es una advertencia seria, hermanos. Después no vamos a decir que no sabía. El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos, miren hermanos, espíritu de los muertos, o que sea adivino, hermanos, adivino, bueno, todas las cosas que hemos leído ya, morirá irremisiblemente. Ahí está la pena de muerte, ¿no? Que Dios dicta, Dios dice la pena de muerte. Bueno, en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice, no matarás. Nosotros no somos quien para matar, pues no, hermanos, pero Dios es el creador, el que sí puede determinar quién va a morir, quién va a vivir. Entonces el Señor está diciendo que ya tiene pena de muerte. ¿Quién es? Entonces el hombre o la mujer en quien hay ese espíritu de los muertos, o sea, espíritus satánicos, ¿no es cierto? Porque el muerto está muerto, o sea, y que sea adivino, morirá irremisiblemente. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Ahí está, los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Con esa advertencia, hermanos, muy seria de parte de nuestro Creador, ¿no? Nosotros no debemos, pues, no, ni siquiera tener esa idea, ¿no? De querer o curiosidad de meterse en ese campo ya, ¿no? Si alguien ha estado metido, pues hay que salir, hermanos, pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor, decir, he estado metido en esas cosas, Señor, por sálvame. Y el Señor puede perdonar y salvar también. Si alguien os dice, si alguien te dice, hermanos, consultad a las pitonisas, ¿no? A las brujas, hechiceras, no sé, ¿no? Encantador, no sé. Consultad a las pitonisas y a los agoreros, ¿no? ¿No? Que susurran y musitan. Si es que te dicen eso. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Es una pregunta, hermanos. ¿Cómo es este asunto, hermanos? ¿Acaso el pueblo de Dios va a ir a consultar, hermanos? ¿Vamos a consultar a los muertos por los vivos? ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hay un personaje, ¿no? El primer rey de Israel que era, a ver, ¿cómo se llama el primer rey de Israel, hermanos? Este rey pues consultó justamente a una pitonisa, a El pesar rey de la Saúl, hermano. Saúl, El rey gracias Saúl. hermano, gracias, gracias. Y entonces este hombre se perdió, pues hermano, se perdió completamente, el primer rey de Israel, del pueblo de Dios. Este hombre consultó pues a una pitonisa, ¿no? Y yo les digo, dice, ateneos pues a la ley y al testimonio, así dice la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que atenernos a la ley y al testimonio. O sea, nosotros tenemos que dar sujetos, ¿no? A la ley y al testimonio, ¿no? Para quienes no se atengan a esto, no habrá pues un amanecer. O sea, si uno no se sujeta a la ley de Dios, al testimonio, ¿no? A la palabra de Dios, entonces es que está en la oscuridad todavía. Así dice Isaías 8, 19, 20. Ya no vamos a leer los textos, hermanos, pero tú puedes encontrar este comentario de nuestro hermano, está en el internet, hermano. La muerte en el Antiguo Testamento. Hermanos, dice aquí, no alabarán los muertos a Jehová, no, Yahá, dice acá, es Dios, no, Jehová. No alabarán los muertos a Dios, pues hermanos. Claro, los muertos nada saben, ¿cómo van a alabar ya pues a Dios? No. Ni cuantos desciendan al silencio, pues hermanos, claro, están en silencio, pues los muertos, ¿no? Tú vas al panteón, tú estás en silencio, pues, ¿no? Aún nadie dice en un sepelio, aunque nadie dice en un sepelio, es el comentario, hermanos, ¿no? Aunque nadie dice en un sepelio, nuestro pariente está viajando directamente al infierno. ¿Alguna vez han escuchado, hermanos, en un sepelio? Aquí nuestro amigo, nuestro pariente, no está en este instante, está descendiendo al infierno, se está yendo al infierno. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿En algún velorio o algún entierro? No. Aquí dice el comentario, aunque nadie dice en un sepelio, nuestro pariente está viajando directamente al infierno. Muchas confesiones, hermanos, o sea, grupos no supuestamente cristianos, enseñan pues que al morir, dicen, los buenos ascienden directamente al cielo para estar con Jesús. Así dicen, pero no es bíblico. Y los malos son castigados o simplemente vagan, así dicen, ¿no? Pero, ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Alguien quería participar, hermano? Prenda su micro y participe, hermano. O haga pregunta también. A ver.
Si alguien quiere participar, participe, hermano. Si no, bueno, apago yo micros, ya, hermanitos, ya. Ya, entonces, hermanos, aquí, como dice aquí pues este resumen, pregunta. Benito, Sí, hermana, por favor, participe. buenos días con Buen todos. día, buen día. Voy a leer una parte del conflicto de los siglos, donde nos dice así: es eminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, que nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento, pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Eso hemos leído, ¿no? en Romanos. Amén, hermano, amén. Y hará, dice, instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencido por Satanás. Eso encontramos en el conflicto de los dos, páginas 616. Amén, hermana, amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Con lo que hemos estado leyendo es justo estos pasajes, ¿no? En nuestra lección. Bueno, hermanos, miren, acá voy a tratar de hacerlo rápido porque el tiempo ya pasó. ¿Podemos alabar a Dios después de morir, hermanos? ¿Podemos alabar a Dios después de morir? La respuesta, pues, es no, porque el muerto nada sabe, pues, ¿cómo va a alabar, no, hermanos? Ahí está el Salmo 115, 17, que eso es imposible. ¿Saben los que mueren lo que ocurre con sus familiares o amigos? Completamente. La respuesta, pues, también es tajantemente no. No saben, pues, saben los que mueren lo que ocurre con sus familiares o amigos. O sea, de acuerdo a la Biblia, los muertos nada saben, hermanos. No participan, no saben si está sufriendo su papá, su mamá, su amigo. No, 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 no. Entonces ahí está Job 14:21. Ahora, ¿pueden los muertos interactuar con los vivos? También acá completamente, pues la respuesta es un no contundente, ¿no? Porque nada saben, pues no pueden participar, no participan, están o sea, convertidos en polvo. Si tú abres el cajón, ahí está el muerto, pues no. Eclesiastés 9:6, ¿no? ¿Podemos seguir pensando después de morir? Tampoco, hermanos. El pensamiento ya no funciona, pues, hermanos. Eclesiastés 9:5, ahí está la respuesta. ¿Podremos realizar algún tipo de actividad tras la muerte? Tampoco, pues ustedes han visto que algún muerto sale del panteón, se va a su trabajo y regresa a su tumba. No es así, pues, hermanos. Si alguien de repente ha visto algo parecido a eso, pues es el mismo Satanás que se disfraza, pues no de el muerto, ¿no? Ahí está Eclesiastés 9:10, ¿no? Eh, el Antiguo Testamento enseña, hermanos, que la muerte es un sueño. Dormir para despertar solo cuando Dios nos llame de nuevo a la vida. Esto hemos aprendido, hermanos. Yo mismo he aprendido, gracias a vuestra participación, que el Antiguo Testamento nos dice que el muerto está durmiendo, ¿no? Porque, hermanos, va a levantarse de su muerte. Hay dos resurrecciones. Una cuando venga Jesús para la vida eterna y después de 1000 años, hermanos, que estemos en el cielo con el Señor Jesús, ¿no?
y se venga la tercera vez a esta tierra para que sea renovada y se posesione en esta tierra Dios con nosotros. Entonces ahí los que van a ser condenados van a resucitar para y recibir su sentencia de la pena de muerte juntamente con Satanás y los ángeles caídos y los poderes que en esta tierra se levanten, instrumentos que el enemigo levanta. Entonces, hermanos, así que el muerto pues no nada sabe. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. La muerte en el Nuevo Testamento, hermanos, de igual manera, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Entonces está comparando la muerte de Lázaro con el dormir, ¿no es cierto? Como en el Antiguo Testamento. Entonces, y Jesús, Él es la resurrección, Él es la vida, por lo tanto, hermanos, miren, esto también vale la pena reflexionar, hermanos, aquí. Lázaro está muerto, ahí su cuerpo está ya pues apestando, hermanos, ¿no? Ya 4 días de muerto, pero hermanos, no hay ningún problema, pero el Señor, aquí no vemos un soplo, ¿no? Que dice sopló en su nariz de Lázaro, sino simplemente dijo el Señor Jesucristo, Lázaro, levántate, le dijo por su nombre, ¿no? Lázaro, levántate, así específicamente, no ha dicho a todos los muertos que se levanten, sino solamente a Lázaro, Lázaro levanta, y Lázaro se levantó, pues hermanos, porque Jesús es pues la resurrección, es la vida, hermanos, ¿no? Así que si Él nos dice una cosa, es porque es cierto, pues hermanos, ¿no? Eh, eh, el Nuevo Testamento enseña, al igual que el Antiguo Testamento, ¿no? Que la muerte es un sueño del que solo Jesús puede despertarnos. Ahí está Juan 11, Juan 5, hermanos. Al escribir a los tesalonicenses, Pablo les habló de los que duermen, es decir, los que ya habían muerto, y les dijo que resucitarían para ir con Jesús en su segunda venida. Eso está escrito en 1 Tesalonicenses 4, hermanos, lo hemos leído varias veces. Si Pablo hubiese creído que hermanos, si Pablo hubiese creído que al morir los creyentes van directamente con Jesús, se lo habría dicho pues en algún lugar, hermanos, no, en lo que ha escrito, hermanos, en la Biblia, hubiese dicho en algún lugar, pues no, que cuando muere el muerto ya se ha ido al cielo, hubiese dicho algún texto bíblico, habría pues de eso, hermanos. No hay pues, hermanos, no, eso no ha dicho Pablo, ¿no? Porque él habló inspirado por Dios. Al hablar de los muertos, Pablo dice que serán vivificados en su venida. Cuando venga Jesús, recién el muerto va a ser vivificado, va a ser transformado, pues, ¿no? O sea, su cuerpo ya no va a ser pues, ese cuerpo mortal, sino va a ser un cuerpo inmortal. Y no antes, no. Eso está en 1 Corintios 15, hermanos. Eso cuando venga Jesús, así va a ser eso. También nos dice que no todos dormiremos, pues claro, o sea, cuando venga Jesús, no todos vamos a estar muertos. De repente viene pues uno de estos días, hermanos, para que estén preparados y nos encuentra vivos la segunda venida. Los vivos serán transformados en un momento, pero los muertos resucitarán ya transformados, como dice 1 Corintios 15, 51, 52, hermanos. Ahí está en la Biblia, hermanos. La resurrección es clave para poder estar con Jesús, hermanos. Sin resurrección, pues no hay salvación, hermanos, como dice 1 Corintios 15, 13 al 18, hermanos. Sin resurrección, pues no hay salvación. Será en la resurrección cuando recibiremos nuestra herencia y debemos pues esperar ese momento, hermanos. Si es que descansamos, hermanos, pues tenemos una herencia, hermanos. No sé si en esta tierra tú, hermano, hermana, tienes una herencia, ¿no? Algunos pueden tener, algunos no pueden tener, pero todos los que creemos en el Señor tenemos herencia, hermanos, herencia por parte de Dios. Hay una casa que está preparado allá en la Nueva Jerusalén. Esa es la herencia, hermanos. El espiritismo en los últimos días, ya para terminar, hermanos, señales y prodigios. El texto bíblico dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí está claramente, hermanos, que el Señor Jesucristo ha advertido, nos está advirtiendo esta mañana de que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, ya lo estamos viendo, hermanos. ¿Y cómo van a engañar? Haciendo señales y prodigios, hermanos.
Así, para engañar van a ser señales y prodigios, hermanos. Y si fuera posible, aún a los escogidos van a engañar. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Sí, hermanito, estaba escuchando atentamente la participación de todos y me he dado cuenta de algunas cosas nos equivocamos. Al hablar, por ejemplo, usted dice, no, hay dos cosas nomás, o bien escuchamos al diablo o a Satanás. Es lapsus, nos equivocamos al hablar, pero la verdad es que hay dos cosas, escuchar a Dios o escuchar al enemigo. Platón y Sócrates vivieron en tiempos de Grecia, 400 años antes de Cristo. Ya tenían esa tendencia de que lo que dijo Satanás en Edén, no morirás, y había eso. En los tiempos de Jesús ya gente que creían en eso. Pero Cristo vino a decir las cosas como son. Y me preocupa lo que dice Raúl. No sé qué decirle, su hijo murió, parece que su niño murió. Y está en San Mateo 19:14, dice, pero Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no nacen pecadores, como nos enseñan que hay un pecado original, mentira. No existe eso. Está en la mente de los hombres. Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Pero la pluma inspirada, o sea, los escritos de la señora Juárez, otros creen o no lo creen, es libre también, pero es como una lupa, te ayuda a ver. Si papá del niño no se salvó, la mamá sí, a la mamá le entrega el ángel al niño que resucita. Pero si papá y mamá no se salvaron, pero dice, Eva recepciona a esos niños. Ella es la mamá de todos aquellos. Eso dice la señora juez, pero tú eres libre en creerlo. No, pero así como, por ejemplo, en la resurrección, un escrito de la pluma inspirada, sí, verdaderamente acá se entiende algo mejor, pero tú eres libre en creerlo o no. Pero lo importante es que en nuestro tiempo también, en Cusco especialmente, cuando llega el tiempo del 1 de noviembre, ¿qué hay? Hace comida, 12 platos, que esto, aquello, ha muerto, hay que hacer una tómbola, hay que preparar esto, aquello. Y a eso nos han enseñado. Yo he practicado también con mis padres lo que hacían, una mesa con tela negra, panes, lo que le gustaba comer, todo eso. Pensamos que y a veces el gato se lo come la comida, después decimos, vino, se lo comió, mire, y mentira, el gato se lo comió esa comida. Esas cosas son fábulas, lo que Platón y Sócrates ya habían enseñado antes que Jesús venga. Todo eso aflora en nuestros tiempos. Y hay que tener un escrito está. ¿Y cómo va a sacar un escrito está, hermano Raúl? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice, cuando Cristo venga, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas habrán terminado. Solamente Dios nos va a dar vida. Que Dios los bendiga, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano, por su participación. Como dice aquí, hermanos, se levantarán en estos últimos tiempos falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ojo allí, hermanos, no, aún a los escogidos. ¿Por qué los escogidos? Pienso yo personalmente de que es por imprudencia. Es un escogido es imprudente, como las vírgenes que son 10 vírgenes que están esperando, pues, ¿no? Son sinceras y todo, pero unos son prudentes y otros son imprudentes, pues, ¿no? Entonces, el que es prudente, entonces, con prudencia hace las cosas que Dios dice. Pero el imprudente dice, no, después ya lo voy a hacer. Es descuidado, pues, el imprudente, ¿no? Entonces, en la medicina, por ejemplo, lo importante es prevenir antes que lamentar, pues hermanos, prevenir antes que lamentar, ¿no? Bueno, voy a continuar aquí, hermanos. Dice, en este último tiempo, hermanos, el espiritismo es un movimiento liderado directamente por Satanás, hermanos,
y su fundamento es la inmortalidad del alma, hermanos. Sus adeptos creen poder comunicarse con los muertos y aseveran recibir de ellos poderes sobrenaturales. Así dicen, pues, hermanos. Hay muchos grupos religiosos, hermanos, que se dicen ser cristianos también, hermanos, pero están metidos en todo esto, hermanos. Ahí, disimuladamente, en todo lo que practican, hermanos, está todo eso. ¿Para qué ya decir, pues, la iglesia romana papal está ya completamente metido en esto? Pues? Dice, aunque ahora son limitados por Dios, hermanos, llegará el momento en que Él les permitirá realizar milagros irrefutables que maravillarán a los que los contemplen, hermanos. Estamos llegando a ese tiempo, hermanos, que el diablo va a tener esa libertad de hacer esas cosas no aparentemente no maravillosas que va a engañar a la gente. Pues está en Marcos 13, segunda Tesalonicenses 2, Apocalipsis 7, 13. Ahí están los textos bíblicos también, hermanos. Después de ver la restauración completa de un fenómeno terminal, ¿no? Un vehículo, bueno, en este caso está poniendo ejemplos aquí, hermanos, nuestro hermano. Después de ver la restauración completa de un enfermo terminal, ¿qué pasa, hermanos? Tú ves que hay uno está con cáncer y de repente con esas, no sé, ceremonias que hacen por acá y por aquello, ¿no? O sea, estoy hablando de cristianos mismos que en un estadio de repente viene así, un enfermo terminal y se sana y empieza sano, ¿no? Les revisan los médicos, está sano, dice, ¿no? ¿Qué ha pasado, hermanos? Entonces, hermanos, ahí, a ver, ¿qué vas a decir? Pero esas personas que están haciendo todo esto, ¿no? Se dicen ser cristianos, pero no obedecen los mandamientos de Dios. Ahí, ojo, hermanos, ojo allí, ¿no? Ahí es el asunto, ¿no? De que uno va a ser llevado, pues, no el diablo tiene un propósito de engañar y hacer perder a la gente, pues. O otro caso dice, un vehículo detenido en seco para no arrollarnos. Se detiene un vehículo en seco, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, a ver, esa experiencia uno tiene. O a nuestra querida madre, dice, ya fallecida, ¿no? Ya, hablándonos con ternura ante nuestros propios ojos. Se te aparece tu mamá que ha fallecido y nos empieza a hablar así con ternura, como siempre hablaba. Entonces, ¿cómo vas a afrontar eso, hermanos? ¿No creeremos al que hace tales prodigios? A ver, hermanos, ¿vamos a creer o no vamos a creer, hermanos? No podremos fiarnos de nuestros sentidos ni de nuestros sentimientos. Hermanos, entonces aquí está dando la recomendación, ¿no? La precaución, hermanos, aquí. No hay que fiarnos por nuestros propios sentidos ni de nuestros sentimientos, hermanos. Ustedes saben que los magos que hacen ahí en la tele, a veces se ve, aquí está un carro, de repente le tapa con una manta, después saca la manta, el carro desapareció. Y tú dices, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero todo es pues, engaño, nada más, hermanos. Esos, los que hacen esas cosas, te pueden decir, mira, así te he engañado. Tú te he engañado a tus sentidos. Pues fácilmente tu mirada, tus ojos, todo se puede engañar, hermanos, ¿no? Entonces, a veces uno es así atrapado también por sus sentimientos. Te ataca tus sentimientos y entonces uno cae, pues, ¿no? Así, hermanos. El diablo sabe de todas esas cosas. Entonces, hermanos, hay que confiar en un escrito, está en lo que dice la palabra de Dios. Solo la seguridad en lo que conocemos de la palabra de Dios, hermanos, y la plena confianza en Jesús nos permitirán resistir las últimas tentaciones del enemigo. Terribles cosas van a venir, hermanos. Así que hay que cimentarnos en la palabra de Dios para defendernos y no seamos curiosos y acercarnos. Bueno, hermanos, vamos a terminar ya con esta cita. No, todavía aquí hay una parte. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. El propósito ahora último, hermanos, del diablo, aunque ya está perdido, todo lo que ya no puede hacer nada contra Dios, sino contra nosotros, hermanos, no contra nosotros que estamos en esta sala. Lo que él busca es que nos perdamos nosotros que estamos aquí.
La intención de Satanás es ganar la guerra contra Dios, derrocar su gobierno y ocupar su trono, pues eso ya no es posible, hermanos, porque ya lo ha vencido Jesús. Para ello utilizará cualquier estrategia para ganarse a todo el mundo, eso sí, para ganarnos, o sea, nosotros quiere que nos perdamos, ¿no? Comenzando con los poderes políticos que nos gobiernan, o sea, va a reunir, ¿no? Está trabajando con todo el poder político, hermanos, a nivel mundial, está reuniéndolos. El acto que coronará el gran drama del engaño, hermanos, será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo, se va a presentar como Cristo el mismo día. Pero será en ese momento cuando Jesús pondrá fin a la historia, hermanos, como dice Apocalipsis 16:15. Satanás es un enemigo vencido, vencido por Cristo y vencido por aquellos que se aferran a su sangre, hermanos, están los textos bíblicos. La señal distintiva de los que hagan frente a los engaños espiritistas es, hermanos, ¿cuál es esa señal distintiva de los que van a vencer al diablo, a sus engaños del diablo, de los espiritistas? Son pues los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús o tienen la fe de Jesús, hermanos. Finalmente vi que los santos, el comentario último dice, vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente que se verán obligados a sostener por las escrituras. Esto es importante, este comentario, esta cita, hermanos, importante. Entonces, si alguien nos dice, a ver, muéstrame en la Biblia, tienes que mostrar en la Biblia, pues si no es palabra, nomás lo que hablamos, pues hermanos. La hermana White misma dice, si no tiene sustento bíblico, no crean pues en lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, en realidad, pues ella ni se ha considerado ni profetiza, nada, ¿no? Entonces, pero hermanos, siempre con un escrito está, escrito está. Entonces, vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente. Hay que tener, se verán obligados a sostener por las escrituras, eso dice la hermana White. Tendremos que vernos a sostenernos por las escrituras, hermanos. Sin la escritura nada debemos de creer, hermanos, ¿no? Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán, aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a las escrituras, hermanos. Es el enemigo va a hacer eso, ¿no? A hacer aparecer, ¿no? Seres queridos que han muerto y van a declarar, pues, cosas contrarias a las escrituras, hermanos. Esto está profetizado, ¿no? Ya en las escrituras. Harán cuanto puedan para excitar sus simpatías y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. Es lo que dice el Señor Jesús, harán señales, milagros, ¿no? Engaños. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica. Hay que rechazar, hermanos, a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben. Es simple esa palabrita, ¿no? Los muertos nada saben y con eso ya se desbarata todos los engaños de Satanás. Y que los aparecidos son espíritus de demonios. Esos los que aparecen, hermanos, son espíritus de demonios. Nos despedimos, hermanos, el tiempo pasó. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración, hermana. Hermanito, Sí, antes de que hermanita. ore Sí, ya nuestra es hermanita, tardecito, quería, hermana. Brevemente, hermanita. Sí, comente, hermana. ya, dice que es una pregunta, ¿no? Hay una edad de la, de la responsabilidad en la Biblia. ¿Qué sucede a los bebés que mueren? El concepto de una edad de la responsabilidad es que hay una cierta edad en la que las personas se vuelven responsables de responder al Evangelio de Jesús para salvación. Antes de este tiempo, esta creencia, ¿no? Enseña que los niños que mueren van al cielo porque no tenían la edad suficiente para entender lo que significa elegir la fe en Cristo. Algunos escritores también la llaman a este periodo de tiempo la era de la inocencia. 13 es el número más común dado para la edad de responsabilidad, basado en la costumbre judía de que un niño se convierte en adulto a la edad de 13 años. Otros usan 20 años de edad, según la edad dada en la relación a aquellos que morían
en el desierto debido a su incredulidad durante el tiempo de Moisés. Podemos leer en Números 14, 29, 30. Sin embargo, la Biblia no brinda apoyo directo para una edad particular de responsabilidad. Es probable que varía de un niño a otro. Un niño ha pasado la edad de responsabilidad una vez que es capaz de tomar una decisión de fe a favor o en contra de Cristo, ¿no? Entonces, como estuvimos, el hermano también estaba preguntando, ¿no? Que el niño había muerto y que no sé si no, sus padres estaban desesperados, dice, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver la edad de un niño que si realmente entiende por qué, no entiende la palabra de Dios, a Cristo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, Muy ese bien. niño cuando ya entiende y sabe, entonces a veces se bautizan los niños, por ejemplo, en nuestros colegios de pequeñitos, ¿no? 8 o 9 añitos, así, ¿no? Algunos no entienden, algunos sí, porque yo he escuchado a varios niños decir, yo me he bautizado en el colegio a los 8 añitos, pero no entendía por qué, ¿no? Pero cuando ya se bautizan a los 13 años sí entienden. Amén, hermanito. Muy bien, muy bien. Hermanitos, yo creo que como conclusión de todo esto, realmente la palabra de Dios dice, da una tremenda responsabilidad a los papás, a papá y mamá. Todo depende de papá y mamá. Instruye a tu niño, a tu hijo, ¿no? Incluso desde lo que nace, antes de lo que nazca, incluso 20 años atrás, hasta incluso se comenta, hermanos, no en este camino del Señor, en esta verdad. Todo depende de eso, hermanos. Los papás son los responsables de los hijos si se pierden o se salvan, hermanos, ¿no? Entonces, si ha sido destruido ciudades enteras por parte de Dios, con los juicios de Dios, padres, madres, hijos, bebés, todo, ¿no? Todo se ha destruido. Simplemente es responsabilidad de papá y mamá, los hijos, hermanos. Y dejemos a Dios en sus manos de Dios quién se salva, quién no se salva. Nosotros no somos jueces, no podemos nosotros decir una y otra cosa, hermanos, pero sí de nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, que tenemos ya el conocimiento y estemos confiados plenamente en Dios y estemos cimentados en la palabra de Dios para la salvación, hermanos. Así que, hermanos, hay que trabajar, ¿no? Si tú eres papá, mamá cristiano que estás en esta sala, hermano, pues cómprale su folleto de escuela sabática, así como nosotros estamos estudiando, los niños también tienen, hasta los de cuna, tienen su folleto cuna y papá y mamá tienen que estar enseñando día tras día, no a los hijos. Esa es la fe, hermanos, ¿no? Esto es importante hacer, hermanos. Más vale la prevención que después lamentar, hermanos, ¿no? Muy bien, hermana Mónica, ¿nos puede despedir con la oración? Parece que la hermana Mónica ya salió. Está con nosotros hermano Marcelino, todavía creo. Hermano Marcelino, ¿nos puede despedir con la oración? Tarde estamos ya, hermanos. Sí, hermanitos, voy a yo mismo orar, hermanitos, ¿ya? Oremos pues, hermanos, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Señor, si hemos hecho cosas malas o de repente alguien está haciendo también, hermanos, pues por favor, tu Espíritu Santo esté presente, Señor. Llámanos la atención, corrígenos, Padre. Utilízanos como instrumento también para hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos este favor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano. Justo. Hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.